primer lugar, vamos a dar comienzo en este acto tan bonito como es la presentación del cartel y el pregón a los cultos, la Santísima Virgen, nuestra patrona, la Virgen de los Dolores. Y como ya es costumbre, hará la presentación del cartel y presentación del nuevo pregonero, entregándole el testigo, el relevo de este año, pues la pregonera en este caso del año anterior, María Dolores Zurita. Ahora a continuación ella se sube y va a hacer la presentación. Gracias. Buenas noches. Durante unos días y en distintos momentos pensaba en cómo hacer la presentación del cartel con el que la hermandad anuncia la salida en procesión de la imagen de la Virgen de los Dolores. Una de las cosas que no debía olvidar era el nombre del autor de la fotografía, que en este caso ha sido Antonio Garrido, fotógrafo de nuestra localidad, y al patrocinador Grupo Maifo. A continuación, hubiera tenido que resaltar tus cualidades, tus virtudes, me refiero a la Virgen de los Dolores. Mas no encuentro palabras para describir lo que yo siento cuando te contemplo. Cuando Rosalía me entregó una copia del cartel y al quitarle la goma y desenrollarla, me pasó lo mismo que siempre me sucede cuando te miro. Me quedo sin palabras. La vista se me va a tu cara, precisamente ese plano que el fotógrafo ha sabido captar con tanta intensidad este año. Después de hacer la primera comunión, tenía la costumbre inculcada por mi madre, por mi abuela y por la hija de la Caridad en el colegio, de venir por la tarde a hacer la visita al Santísimo. Me arrodillaba en estos primeros bancos y, tras rezar el Padre Nuestro, me volvía hacia ti, me quedaba contemplándote un rato y al irme me decía siempre: pero si no le he dicho nada, no le he pedido nada. Pero nos entendíamos perfectamente. Siempre ha habido una complicidad entre nosotras, ya que nunca me has fallado. Por eso, una vez más quiero decirte gracias. Gracias por aceptar y decir sí, por ser la Madre de Dios y por tanto su mediadora. Gracias a los que te nombraron patrona de Maracena y gracias por todos los dones que has tenido conmigo. Y digo que has tenido porque aún tenemos varias cosillas entre manos. Gracias a la hermandad que me pidió que fuera la pregonera el año pasado, con lo cual he podido compartir con vosotros estos sentimientos. Y gracias a las camareras por vuestro trabajo e incluso haber utilizado el color morado en el rostrillo, ya que es mi color preferido. Y ahora viene mi segunda intervención. Voy a tener el honor de presentaros a Manuel Enrique López Cantarero Ballesteros, al cual la mayoría de vosotros lo conoceréis por ser hijo del pueblo y por su labor profesional como profesor titular de cirugía de la Facultad de Medicina de Granada y jefe de sección del Hospital Clínico San Cecilio. Además, y para mí muy importante, quiero destacar sus cualidades como persona cercana a todos, ya que tuve la ocasión de conocerlo en su faceta profesional, debido a una intervención que una vez realizó a mi marido. No te puedes hacer una idea la alegría que sentí cuando esa misma noche el hermano mayor me comunicó que yo tendría que presentarte hoy, pues cuando el año pasado te vi sentado a los pies de nuestra patrona, la Virgen de los Dolores, como hermano honorífico de la hermandad, pensé: he ahí al pregonero que me hubiese gustado presentar. Yo creía que ya había sido pregonero. Gracias por haber aceptado este honor. Los recuerdos se me agolpan, llenos de anécdotas divertidas y graciosas ocurridas durante el trayecto en tranvía a Granada durante nuestra época de estudio. Más tarde, un grupo de jóvenes empezamos a reunirnos en el Colegio Sagrado Corazón de las Hijas de la Caridad, formando un club del cual tú eras el presidente. Las hermanas nos dejaron una clase para las tertulias
Y a continuación terminábamos jugando al pilla-pilla, al látigo. No había móviles, lo mismo hubiéramos estado mandándonos mensajes o a lo que ahora juegan los jóvenes. ¿Recuerda aquella excursión en autocar que hicimos a Sierra Nevada? ¡Qué nevada nos cayó! La verdad es que no disponíamos de ropa adecuada en aquellos tiempos para esas ocasiones, pero para nosotros lo importante era pasarlo bien y divertirnos y apreciando aquello de lo que disponíamos, no como ahora que hay que ir con las últimas marcas y se pierde el valor de los mejores momentos. ¿Y cómo olvidar esos años que llevaste a nuestra Virgen de los Dolores a hombros? Entonces erais pocos. Después, cuando su trono cambió, te recuerdo acompañándola detrás durante su recorrido. Y más tarde esa imagen junto a tu padre, cuando ya él, debido a su edad, se sentaba en la puerta de tu casa en la calle Hornos para verla pasar, hasta que el tiempo os reunió a 3 generaciones. No quiero extenderme más, porque estamos impacientes por escucharte, ya que seguro tu pregón nos va a encantar, porque eres y te sientes maracenero por los 4 costados y sobre todo fiel devoto de nuestra patrona. Parece que ahora la hermandad nos ha subido otra vez en el tranvía, pero distinto, ahora ya no batallas tanto. Con todos ustedes, Manuel Enrique. Señor cura párroco de Maracena, autoridades civiles y militares de Maracena, querido presidente de la hermandad, queridísima familia, amigos y amigas. El año pasado asistí encantado y emocionado al pregón que hizo María Dolores Zurita, tanto que conforme iba oyéndolo fui recreando cada recuerdo suyo con otros míos, con ese regusto intimista y entrañable de la nostalgia de mi infancia en la Maracena de entonces. María Dolores comenzaba diciendo: por aquellos años, pues bien, se me vinieron a la memoria tantas cosas de aquellos años que al acabar el acto le comenté a mi mujer cuánto me gustaría hacer a mí el pregón. Y sucedió algo parecido a lo que me ocurrió hace casi 30 años. Estando en la heladería de los italianos, vi pasar por la Gran Vía a un hombre con un bocio enorme. Visto de espaldas, le sobresalía a cada lado del cuello. Era algo descomunal. Pensé de inmediato, yo cirujano joven entonces, cómo me gustaría operarlo y extirparle esa cosa tan tremenda. Al día siguiente, cosa de la fortuna, cuando llegué a mi sala, me encontré al paciente encamado y pendiente de intervención. A los pocos días lo operé y todo fue bien. Algo similar sucedió el día del pregón, porque en el ágape que la hermandad ofreció y a una hora escasa de haber estado imaginando cómo yo lo haría, se me acercó nuestro presidente y me pidió que me hiciera cargo de este pregón de 2008, 10º aniversario de nuestra hermandad sacramental de San Joaquín y Nuestra Señora de los Dolores de Maracena. Sin duda y a bote pronto contesté que sí, que sería un grandísimo honor hablar a los feligreses de nuestra parroquia de lo que era para mí la Semana Santa. Y en ese acuerdo han transcurrido los meses, hasta que al acercarse la fecha de la entrega del texto del pregón para su imprenta, comencé a pergeñar lo que pretendo decir. Si cuando el bocio no lo dudé un instante, para el pregón he tenido múltiples dudas. ¿Qué digo?
¿Cómo lo digo? Ya estará todo dicho, pensé. Leí algunos pregones de años anteriores. ¡Qué maravilla! ¡Qué rigor de datos! ¡Qué espiritualidad! En suma, ¡qué belleza! Pero sobre todo el del año 2001, que hizo mi prima María Ángeles Barranco. ¡Qué documentado! ¡Qué poético! ¡Qué rebosante de amor a la Virgen! ¡Qué culto! Mientras me decidía a desarrollarlo, he sentido en numerosas ocasiones el llamado horror vacui, el horror al vacío de la cuartilla en blanco. No es fácil escribir y hablar sobre lo mismo de lo que se escribe y habla cada año, y además no ser reiterativo, y procurar que los que oigan llamémosle arte efímero que es el pregón, este anuncio que es el pregón, les suene a algo nuevo, no sólo porque la voz que lo proclama sea distinta, sino porque su mensaje, 1000 veces repetido, suene a algo nuevo. De modo que lo primero que hice fue acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua para ver cómo se define qué es un pregón. Dice: es la promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan. O bien, discurso elogioso en que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le invita a participar en ella. Esta última acepción, quizás, muy quizás, sea la que más se ajusta a lo que ahora nos importa. Yo me he decantado por un pregón presumiblemente atípico, con seguridad atípico, intimista, de recuerdos de infancia, la verdadera patria del hombre, como se ha dicho. He extraído de mi memoria vivencias muy personalizadas sobre la Semana Santa de Maracena, de la Virgen de los Dolores, nuestra patrona, con hechos, anécdotas, tiempos y lugares de aquellos años preteridos, entreverándolos y enmarcándolos en pinceladas de la vida cotidiana de Maracena, de mi niñez, la que ya no va a volver a ser. De entonces a ahora, de aquellos tiempos a estos tiempos, siguiendo una casi imposible cronología desde los primeros recuerdos hasta este momento en que me encuentro ante vosotros. Y como colofón de mi discurso, y ya más apegado al estilo clásico del pregón, invocaré algunas plegarias a Cristo nuestro Señor y Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, causa y motivo que nos convoca en este acto. Tendría yo unos 4 o 5 años, posiblemente sería en 1952. Me veo asomado al balcón de mi casa envuelto en un cobertor, con la debilidad y el escalofrío de la fiebre y en brazos de mi madre, que con voz implorante le pedía a la Virgen que se acercaba poco a poco en procesión. Calle horno abajo, madrecica mía, que se cure mi hijo. Madrecica mía. Qué ternura, qué confianza, qué amor esperanzado, madrecica mía. Qué maracenero suena y cuántas veces lo he oído decir a lo largo de mi vida. Tal vez sea este mi primer recuerdo de la Virgen de los Dolores. Pasado el tiempo oí decir en mi casa que lo que tuve fue el cólera, que estuve muy malico. Seguramente no sería para tanto, pero sí debió de tratarse de algún cuadro coleriforme de los que por entonces eran causa frecuente de muerte en la infancia. Sí recuerdo las manos frías de don Manuel Sierra Fossati cuando me exploraba, y recuerdo también los sueros que me inyectaba en la piel de la barriga, y recuerdo, como no, los bultos que me producían, que tan grandes eran que se veían ostensivamente incluso cubiertos por la ropa de la cama.
Pasados 1 o 2 años, hubo en Granada una concentración de imágenes de la Virgen de distintos pueblos de la diócesis y a ella acudió Maracena con su Virgen. Fue llevada devotamente y en exaltación, entronizada en la caja de un pequeño camión de los 2 o 3 que por entonces había en Maracena, engalanado ricamente para el evento. Contaba mi madre que me lavó y arregló pronto y de inmediato me fui a la placeta a ver los preparativos de la comitiva. Llegada la hora de salir para Granada, cuando la Virgen embocaba la esquina del ayuntamiento, calle Horno arriba, mi madre angustiada se percató de que yo no estaba en la casa. Pasó la Virgen, pasó el pueblo que la acompañaba, pasó el cortejo y por fin aparecí yo con otros chiquillos corriendo y saltando en la algarabía y el estruendo de los cohetes y la música de la banda del Ave María. La alegría de verme aparecer no me libró de uno de aquellos pellizcos de monja debajo del brazo y que tan buen efecto produjeron en mi formación. En aquel acto, nuestra imagen tuvo serias competidoras, como la de Padul, la de Montefrío, o una que llevaba una preciosa corona de campanillas que tintineaba airosamente con cada movimiento. Pero el veredicto de nuestro pueblo fue favorable a nuestra imagen. No la hay, es que no la hay, decían, con un convencimiento inapelable. Entonces, las andas de la Virgen eran muy sencillas y estaban construidas para ser llevadas por 4 hombres. Entonces no se decía costaleros ni había costaleros. Y durante muchos años uno de aquellos hombres fue mi padre, que junto con los otros tenía muy a gala portar a la Virgen durante todo el recorrido. Pues bien, yo me recuerdo ir de horquillero junto a mi padre con esa sensación de importancia y de ceremonial que sienten los niños en los actos públicos y acudir diligente a colocar la horquilla en cada parada. O bien se la daba a algún hombre para que se separara algún cable cruzado en la calle que rozaba la corona de la Virgen, la corona de la imagen. Ya en el templo, con la Virgen recogida, me emociona aún recordar la voz potente y varonil de mi padre, dando viva a la Virgen de los Dolores y a Maracena. Guardo fotos de mi primera comunión, cuyo fondo es la Virgen de los Dolores, dentro de su camarín. Los que más llaman la atención de estas fotos son mis ojos. Los tengo muy abiertos, casi desorbitados. Y es que cada vez que el foti, nos avisaba que iba a disparar con su cámara, yo abría desmesuradamente los ojos. Y no era por luchar contra la luz del flash, no. Era porque mi madre, bendita sea, me había dicho mientras me vestía: mira, hijo, tus ojos son muy bonitos, pero los tienes un poquillo adormilados. Por eso, cuando te vayan a hacer la foto, tú lo abres. Claro, yo era un chiquillo muy obediente. En la mañana del domingo de Resurrección, salíamos por las calles arrastrando una sarta de latas viejas y oxidadas y calderos desfondados para hacer el mayor ruido posible y demostrar así la alegría de que Cristo había resucitado. En esa Maracena de entonces, fuera Semana Santa o no, había frecuentes apagones de luz debido a la escasez de energía eléctrica. Y los chiquillos nos entreteníamos corriendo por las calles en ir apagando las velas que se encendían en los mostradores de las pocas tiendas que había. Recuerdo de entonces las largas horas, ya casi sin luz, jugar a hacer túneles y carreteras con un ladrillo en los montones de arena de las obras para el plan de regiones devastadas se usaban para hacer y rehabilitar las casas destruidas tras el pavoroso terremoto del año 1956. Por aquel tiempo arrancaron los olivos de la aza que había enfrente de las casitas de papel. Parapetados en los hoyos que habían dejado las peanas
y que nosotros convertíamos en huellas de un bombardeo aéreo, organizábamos guerrillas entre los chiquillos de distintos barrios, usando como proyectiles las esquirlas de madera que habían arrancado la hacha. Posiblemente traté y evacué a mi primer herido en aquellas no tan incruentas batallas. ¿Cómo no recordar a los entonces seminaristas, todos con sotana negra y fajín rojo, que aparecían algunas tardes de paseo por Marcena? Los chiquillos, imbuidos de un incipiente e inofensivo anticlericalismo, gritábamos detrás de ellos con la valentía del que sabe que su ataque no va a tener respuesta, la misma cantinela que gritábamos cuando pasaban las bandadas de Gras. Gras, 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 la escopeta va detrás, y así una y otra vez. Tan lamentable disposición poética para componer este tipo de estribillos la repetíamos cuando iban a bautizar a una criatura y cantábamos siguiendo al grupo familiar. Ría, 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 que ahorquen a la cría. El padrino, por no oír tan elegante rima, aunque le habíamos llamado bribón y bribona a la madrina, tiraba unas monedas al suelo que los chiquillos recogían en medio de codazos y empujones. ¡Qué dechado de finura poética! Ría, ría, que ahorquen a la cría. En una ocasión se lo contaba esto a una compañera partidaria del aborto y me decía: ¡qué brutos sois los de Marcena! Penoso, ¿verdad? ¿Cómo no recordar cuando vino a catequizar Maracena con las misiones del Camirro el padre Barberá? Peculiar padre capuchino, con el hábito propio y su luenga y blanca barba. Lo que más nos atraía era su, para nosotros desconocida, costumbre de consumir tabaco aspirándolo por la nariz. Pellizcaba del fondo de su tabaquera una pequeña porción de aquel polvo negruzco, rapé lo llamaba, y lo aspiraba con fruición. Aquello le provocaba una cadena de estornudos que nos hacía reír a los chiquillos y que aún me pregunto qué tipo de placer produciría aquello. Dicen que aquel fraile, cuando se despidió de Maracena, golpeó el suelo del Camino Nuevo con los pies y dijo: no quiero llevarme ni el polvo de este pueblo. A día de hoy no he conseguido saber el motivo de semejante desencuentro. Una tarde nos llevaron los maestros a la iglesia para hacer confesión y poder comulgar el domingo de resurrección. La iglesia estaba en penumbra, propiciada por la escasa luz que dejaban entrar las antiguas ventanas estrechas y acristaladas con vidrios de colores oscuros. Los que esperaban sentados en los bancos iban corriendo turno en cuanto al anterior se levantaba para ir al confesionario. Ave María Purísima, me acuso, padre, de que le he pegado a un niño, de que he desobedecido a mi padre. Y así una retahíla de pecadillos tan escuálida que a veces inventábamos alguno más para que la penitencia fuera más gravosa. Y al volver al banco, entre murmullos, competir con los otros a ver quién tenía la penitencia mayor. Llegado el domingo, en filas y guiados por los maestros, nos disponíamos a entrar en la iglesia para oír misa y comulgar. En mala hora encontré en el fondo de un bolsillo del pantalón un garbanzo tostado, resto de los que la tarde anterior había comprado en las angarillas de la placeta. Mastiqué el garbanzo y acababa de atravesar mi gaznate cuando caí en la cuenta de que estaba perdiendo el ayuno desde la noche anterior y que no podía comulgar. ¡Qué desastre! Ya no había remedio. ¡Qué llanto! ¡Qué desconsuelo! Al verme llorar se acercó Enrique, el hijo mayor de don Ignacio el maestro. Con voz entrecortada le expliqué la causa y cariñosamente me consoló y me dijo: ya comulgará otro día. Así de rígidas eran las normas en aquellos tiempos
por un simple garbanzo. Al poco tiempo íbamos los chiquillos de la escuela de don Ignacio al paso nivel del camino de la cueva para ver pasar el tren y despedir a su hijo Enrique, que se iba a la mili, aquel que me consoló aquella tarde. De esa fecha guardo una foto que nos hicieron en el patio de las columnas del convento de la Monja. Estamos en plena representación del Vía Crucis. Somos 10 los componentes del conjunto, con un atrezo penoso, los gorros de cartón, airosos y marciales, los escudos hechos de azafates, todo pintado de purpurina color plata, las faldillas de tiras blancas y rojas. Los aguerridos guardias romanos de la escolta somos Miguel Requena, Pepito Fernández Alonso, Paquito del Moral, Pepito Segovia, Germán Ballesteros y yo. Los que flagelan a Cristo son dos, uno cuyo rostro no identifico por lo cubre una lanza y el otro es Paquito Pontosa Cámara, que luce fiero bigote y cantando el tiempo me regaló la foto aumentada y enmarcada. De Cirineo hacía Antonio Ruiz Martín, que vivía en la calle Héroes de Toledo, hoy Rafael Alberti, y que se fue de Marcena hace muchos años. El que hace de Cristo, aunque está en primer plano, no logro identificarlo, pues entre la copiosa barba, la aparatosa corona de espinas y la abundante melena hecha con estopa de lino teñida de negro, no hay quien lo reconozca. En fin, todo muy propio. Pocos testimonios gráficos como este tan representativos de la historia de Semana Santa. Pero albricias, ya sé hoy quién eran esos dos. Gracias, Germán Ballesteros. El Cristo era Jesús Padilla, el hijo de un guardia civil que vivía en la calle Ermita, que era más malo que un dolor como hoy del mar. Era un chiquillo muy travieso. Y el otro desconocido es Manuel Gómez Teruel, amigo de Marcena. Ya los tenemos localizados hasta. Amigos, deberíamos usar los viejos saludos. Dios guarda a usted, o quedaos con Dios, con nuestra peculiar manera de decirlo. Dios guarde, o quédate con Dios. Hay que rescatar las viejas palabras y usarlas. Y hay que sacarlas a pasear para que no se entumezcan. Lo que hoy es la plaza de la iglesia, antes era la placeta Misa y el cruce de las 4 calles, la encrucijada. En ella se reunían todos los trabajadores, peones y empleados de diversos oficios. Ahí se cobraban los jornales, se repartía el trabajo, los manijeros citaban a las cuadrillas en el paraero, etc. Y todo ello animado por las antiguas tabernas como la de Povedano, que luego fue el bar Delicia y enfrente el bar Jerez llamado La Chasca. En ellos se consumía exclusivamente vino blanco de la Mancha y copas por la mañana. En la esquina de La Chasca solían reunirse los arrieros, gremio numeroso entonces en Maracena, y al que se le dedicaban familias enteras. Eran capaces de estar hablando de las cualidades y prodigios de un burro toda la noche. La esquina de Povedano la ocupaba normalmente entre niveletas y azadas una de las mejores cuadrillas de tajadores que ha habido en Maracena. Gente trabajadora, honrada y graciosa. Tan buenos eran que ellos mismos se autodenominaban la cuadrilla de los Chevrolet, por entonces el mejor motor que había. Pues bien, los días de procesión, cuando las filas de mujeres con sus velas encendidas se iban adentrando en la calle Real, jaleadas por la aguda voz de Miguel el sacristán, aquellos hombres, muchos de ellos analfabetos, pero también sabios, humildes y honrados, gente de respeto, todos regadores, escarladores, cabreros, matarifes, albañiles, todos descubrían, repito, sus cabezas al paso de la Virgen y permanecían en respetuoso silencio de pie
mirándola fijamente. A partir de los 10 o 11 años, no tengo recuerdos tan continuados, ya que la Semana Santa no la vivía directamente, pues al estar estudiando interno, primero en el Sacramento de Granada y luego en el Palo de Málaga, las vivía como unas vacaciones y un poco desde fuera. Recuerdo en los años adolescentes, la tarde del Viernes Santo, que preferíamos permanecer en los futbolines de la placeta, fumando y jugando a las máquinas, y éramos reticentes a abandonarlos cuando los municipales venían a cerrar el local, pues Cristo iba a morir y el luto había de ser riguroso, completo. A tanto llegó mi afán laicista que un año, con 16 o 17 años, en lugar de acudir a los oficios y procesiones, pasaba las tardes enteras en la casería del Conde, en los magníficos y abandonados jardines, en la glorieta central, rodeado de macizos de boj y enredaderas, sentado en un vetusto banco de piedra. Allí leí las sonatas de Valle Inclán, envuelto en un silencio para mí inolvidable, solo roto por la algarabía de los ruiseñores que se aprestaban a su concierto nocturno. O bien nos juntábamos en el salón parroquial la pandilla de amigos para hablar de todo lo divino y lo humano. Tanto hablar que se nos ocurrió crear un club cultural, al que ha hecho mención María Dolores, y que tendría su sede en el mismo salón parroquial. Y daríamos charlas de temas variados y concertaríamos excursiones culturales a la Alhambra, a la Cartuja, a Sierra Nevada, etc. Hablé con don Antonio Belvar Torres, nuestro párroco, y no estaba muy de acuerdo con nuestro proyecto. En la noche del Viernes Santo de aquel año, participamos dentro de la iglesia de madrugada en un Vía Crucis que se hizo en las naves de la iglesia. Poco trayecto y muchas paradas, el silencio de la noche, la poca edad, el cansancio, ya se entiende. Uno de los asistentes, un hombre de buena voz y perfecta modulación, narraba los episodios de las distintas estaciones del Vía Crucis, y otro, no con tan buena voz y evidente acento maracenero, hacía la voz del Nazareno. Uno dijo: tras recibir Cristo la lanzada, en aquel tiempo, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban a punto de ser cumplidas, a fin de que se cumpliese la Escritura, Cristo dijo, y el que hacía de Cristo replicó: tengo sed. En el silencio de la noche, aquella sed nos hizo saltar en un estallido de risa, de esa risa incontenible que no podíamos frenar. Las miradas de don Antonio nos fulminaron. La cosa fue calmándose y se terminó el Vía Crucis. Como era de esperar, don Antonio no nos cedió el salón parroquial, está claro. Y tuvimos que acudir al beneplácito de las monjas que por su caridad nos cedieron el aula de la derecha, la que tenía las ventanas frente a la cancela del encerradero de Rojas, y ahora frente al actual ayuntamiento. Allí, chicos y chicas, estudiantes y no estudiantes, tuvimos reuniones, charlas, discusiones, excursiones culturales, etc., que fueron sin duda una magnífica labor cultural hecha con total libertad. Evocando aquellos años y dicho en maracenero, no había mucha bulla para llevar a la Virgen. Alguien nos decía a los mazuelos: no vayáis muy lejos que hay que sacar a la Virgen. Y no es que no hubiera gente, la había y muchos componentes de los cursillos de cristiandad, pero era gente más madura que preferían ir en la fila. Antes de seguir adelante, de
que la poca receptividad entre don Antonio y el cura y yo, pasado el tiempo se trocó en una profunda amistad enriquecida por un mutuo cariño, cuando comprobamos nuestros muchos puntos de coincidencia tras largas charlas y conversaciones, con ocasión de atenderle como médico al sufrir algunas complicaciones quirúrgicas de su enfermedad diabética. Lo recordaré siempre. Como siempre recordaré el que fue quizá el último año que la prima de mi padre, Dolores la de Cobo, salió acompañando a la Virgen, cuando de espaldas, dándole cara a su pueblo, entraba la Virgen en la iglesia, entre los acordes del himno nacional, gritó emocionada, con aquella vocecilla tan atiplada: ¡Viva Maracena Católica! Inolvidable. Me casé en 1978 y desde entonces siempre he repartido la Semana Santa entre Maracena y Cartagena, y siempre que he podido he acompañado a la Virgen en Maracena y he conocido desde el principio la creación y la evolución de la Hermandad Sacramental, su crecimiento y progresión. He comprobado el entusiasmo que cientos de jóvenes, hombres y mujeres, a lo largo de los años han acudido ilusionados a llevar a la Virgen de los Dolores y su padre, San Joaquín, por las calles de Maracena. Ya hace tiempo que sí hay bulla por ser costalero y costalera, y ojalá que así siga siendo. He visto cómo ha crecido el rigor y el afán de perfección en la presentación de los pasos, en la uniformidad de sus vestimentas, el enriquecimiento progresivo de los tronos. Soy orgulloso y honrado miembro honorario de la Hermandad desde 1999 y ahora en 2008 me encuentro aquí, delante de vosotros, intentando pregonar la Semana Santa de Maracena. Pues bien, aquí enfrente, en estos escasos metros cuadrados, se han resuelto los asuntos de más importancia de todos nosotros, de nuestra personal historia, nuestros bautizos, comuniones, confirmaciones, casamientos, entierros, funerales, etc. ¿Quién no recuerda haberse arrodillado en estos escalones para recibir la comunión? ¿Quién no recuerda asistir desolado, rodeando el ataúd ocupado por algún ser querido? Y todo siempre en estos escasos metros cuadrados bajo la mirada atenta, serena y dolorida de Nuestra Señora, que desde su camarín nos empuja y apoya en nuestras tribulaciones. Pero el tiempo pasa. Decía el clásico que todo pasa. Sicut nubes, quasi naves, volunt umbra. Todo pasa como las nubes, como las naves, como las sombras. Y por supuesto, nosotros pasamos también, porque ya van siendo más numerosos los que conocimos y que están en los 4 marjales, como le decíamos cariñosamente al cementerio, que los que actualmente conocemos. Como dice un queridísimo amigo mío, José Antonio García Ramos, rememorando al clásico, aquellos los de entonces ya no somos los mismos. Todo pasa, pero no se ve un cambio en lo esencial. Es verdad, quien lo duda, que la tecnología ha hecho avanzar el conocimiento humano a unos niveles que eran impensables hace unos pocos años. Pero los verdaderos problemas del hombre están ahí, con distintos colores, ropajes o aspectos, pero están ahí. La naturaleza del hombre no ha cambiado. En los años finales del siglo pasado, traíamos con frecuencia a colación una frase que creo era de Camus, que decía: el siglo XXI será espiritual o no será. Pues bien, aunque no pierdo las esperanzas,
Llevamos 7 años de este siglo XXI y esto no tiene trazas de cambio. Que lo de Camís fue un brindis al sol, una bella frase retórica, pero nada más. A lo que parece, el siglo XXI no será. Han desaparecido los héroes clásicos como referentes sociales y se han sustituido por simulacros mediáticos. Cualquier persona instruida puede no saber quién fue San Agustín con lo que es, pero todos sí saben quién es Beckham. Quizá no tenga importancia, sin embargo, perdida la perspectiva mítica, flotamos en un tiempo detenido en la pura actualidad. Es decir, vivimos un instante y sin pretexto, no lo dudéis, no puede conjugarse el futuro. De ahí la importancia de la tradición, tomada en el sentido etimológico de la palabra, transmisión, transmitir de una persona a otra. Eso es tradición, transmitir. De una generación a otra, lo fundamental. Porque cambiarán los envoltorios, pero no los contenidos. Debemos esforzarnos en seguir viviendo lo que siempre han sido nuestras creencias y nuestra fe, nuestras liturgias y nuestras esperanzas, y aceptar sin rebozo todas las mejoras que para bien del hombre nos traiga el devenir. Trabajar con perseverancia, huir de la mediocridad y el hedonismo, esforzarnos en la bondad, sobreponernos a los sufrimientos y no tener miedo a considerar la muerte como hecho ineluctable, pues sin ella no hay trascendencia. Nosotros como creyentes esperamos otra vida y esa única idea le da sentido a la frase de Camís. Quiero contar algo muy de Marcela. Actualmente se postula la beatificación de una maracenera, la madre Rafaela, en el siglo, la hija de don Paco Martínez Cañabate. Pasó su vida en la estricta observancia en el convento de clausura de las clarisas capuchinas de Chauchina, y fue siempre muy fervorosa de la Virgen, muy fervorosa de la Virgen. Me contó un primo mío que es cura, don Francisco González López Cantarero, que cuando le preguntaban ya en el lecho de muerte qué era lo que haría al llegar a la gloria, ya tan cercana, ella, con esa fe sencilla y tan fuerte, decía: primero, saludar a Dios, inmediatamente dar un abrazo a la Virgen y decirle: ya estoy aquí, madre, para seguir rezando y ser la niña de los recados. Le seguiremos pidiendo, para que lleve a la Virgen como niña de los recados, nuestra súplica de que ayude a España y a los españoles, y especialmente a sus paisanos de este pueblo, su pueblo, que tanto queremos, y que acerque a su hijo esta oración, que yo hago mía, de una belleza acerada y recta que se encontró en la guerrera de un oficial inglés muerto en la arena del desierto de Libia hace poco tiempo. Y dice así: me dirijo a ti, mi Dios, porque solo tú puedes dar lo que uno lleva dentro. Dame, Dios mío, lo que te sobra. Dame lo que nadie te pide nunca. No te pido riqueza, ni éxito, ni siquiera salud. Todo eso te lo piden tanto que ya no debes de tener más. Dame, Dios mío, lo que te sobra. Dame lo que los demás rechazan. Yo quiero la inseguridad y la inquietud, la tormenta y la pelea. Y te pido que me lo des, Dios mío, definitivamente. Que yo pueda estar seguro de tenerlo siempre, porque no siempre tendré el coraje de pedírtelo. Dame, Dios mío, lo que te sobra. Dame lo que nadie quiere.
pero dame también el coraje y la fuerza y la fe, porque solo tú puedes dar lo que uno lleva dentro. Y por último, conmovido, quiero dirigirme a Nuestra Señora con este hermosísimo salmo responsorial del Cántico Canticorum, del Cantar de los Cantares. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí, porque es muy dulce tu voz y es hermosa tu figura. Ven desde el Líbano, novia mía, ven, me has enamorado, hermana y novia mía. Y la fragancia de tus vestidos es fragancia del Líbano. Eres jardín cerrado, hermana y novia mía, eres jardín cerrado, fuente sellada. La fuente del jardín es pozo de agua viva que baja desde el Líbano. Muchas gracias. Señores, señoras, queridos amigos, pregoneros, autoridades militares, concejales de nuestro ayuntamiento, miembros de las distintas hermandades que hoy nos acompañan, como son la de la Virgen de los Dolores de Granada, la Hermandad de la Virgen de los Dolores de Puliana, la Hermandad de San Ildefonso de Peligro, amigos todos y hermanos cofrades, hoy no me podía yo imaginar que hace 10 años aproximadamente, cuando estábamos haciendo como si de la Constitución se tratara, redactando los artículos de nuestros estatutos, los que rigen nuestras normas, unos hombres y mujeres de Maracena, con nuestro párroco don Pedro, que Dios lo tenga en su gloria, al frente. No me podía imaginar, como digo, que podía tomar nuestra hermandad las dimensiones que está tomando. Porque en realidad podemos ser un referente. Maracena puede ser un referente para otros pueblos, para otras personas. Pero es gracias al trabajo, al esfuerzo, a un trabajo desinteresado, a un trabajo siempre constante. Pero no solamente un trabajo de la Junta de Gobierno que con tan gustosamente yo presido, sino con vuestro trabajo. Vosotros le dais nombre a esta parroquia con vuestras pequeñas obras literarias, con vuestras pequeñas obras, unas cargadas de poesía, de prosa, incluso de la narrativa, verdaderas obras de arte. Por eso me siento hoy muy, muy orgulloso y quiero dar las gracias a todos los presentes y sobre todo a don Manuel por este pregón tan entrañable que hoy nos ha dejado compartir. Esas vivencias de un joven adolescente que son tan íntimas, que solamente son de uno mismo, y nos ha dejado compartirlo, nos hemos emocionado, nos hemos incluso sonreído con todas las cosas, las anécdotas, como dice, que Dios guardaste, y es verdad que estaba ya casi olvidado. Pues muchas gracias, y de a modo de pequeño recuerdo, queremos que nunca olvide este momento, porque la hermandad nunca lo va a olvidar, igual que tampoco olvida a todos los anteriores pregoneros. Reciba este pequeño homenaje con todo el corazón, como la Junta de Gobierno se lo ofrece.
Amaral López Cantarero Ballesteros, pregonero de 2008, la obra humana más bella es la de entregarse a los demás. Maracena, 2 de febrero de 2008. Muchas gracias a todos. Queremos agradecer el hecho de que desinteresadamente pues también es una obra de arte nuestro cartel, igual que a sus predecesores. Queremos darle las gracias, pero de una manera tan sencilla, que es que también guarde el recuerdo de esta hermandad, que es una hermandad agradecida. A Antonio Garrido, fotógrafo, queremos entregarle este pequeño homenaje para que lo recuerde también con cariño.